Recibimos al ingeniero economista Juan Pari Choque Cota, con dos apellidos aymara. Él mismo es un gran defensor de la lengua aymara, al que ha dedicado parte de su esfuerzo profesional también. Pero es un político y ha sido congresista, en calidad de lo cual presidió la primera comisión que se constituyó en el Parlamento para investigar el caso Lava Jato, una comisión que evacuó su informe ya hace varios años. Por eso lo hemos invitado, para comenzar por ahí, luego hablaremos sobre la corrupción de nuestros días en el gobierno eventualmente, pero queremos tener primero su apreciación sobre el avance de la investigación que la Fiscalía ha impulsado sobre el caso Lava Jato y lo que puede significar lo que ha anunciado hoy la Fiscalía Federal brasileña. Yo quisiera comenzar por lo que ha ocurrido hoy. A veces los hechos te demuestran por dónde están las vulnerabilidades de un proceso. Y el tema es sumamente complicado porque hay que ver el contenido de la denuncia que hace Novonor, que se llama ahora la empresa que es Odebrecht, la denuncia que dice, bueno, se están utilizando las pruebas generadas en el Brasil en los procesos peruanos. Y eso, por eso se denuncian y piden que se rompa la relación. Entonces, ese hecho es complicadísimo. O sea, un acuerdo de colaboración donde los elementos que pueden ser importantes para poder sustentar los hechos no pueden ser usados. Acá porque están siendo juzgados allá. Los brasileños, ¿no? Así es. Cosas que pueden explicar muchos elementos dentro de los diferentes casos del tema Lava Jato. Entonces, es una posibilidad de impunidad. Yo creo que Odebrecht no es una empresa que actúa al azar. Mucho cálculo. Mucho cálculo. Muchos abogados y muchos estrategas. Así es. Porque, a ver, caso peruano y cómo se va elaborando el conjunto de cosas, ¿no? El Perú, en el mes de diciembre de 2016, Barata y todos los funcionarios que estaban aquí en el Perú y comprometidos con todo esto, se van del Perú. ¿Sí? Se van del Perú. Días después, ¿sí? hay un reconocimiento, ya porque eso ocurre creo el 21 de diciembre de 2016, la declaración de culpabilidad que se da en Estados Unidos. Fue decisivo. Así es. Porque aquí en el Perú lo primero que existió no era mirando a Odebrecht, era mirando a OAS y en el caso de la declaración de los doleiros, porque eso es lo que salió. Y entonces fue la declaración norteamericana la que dijo, no, Odebrecht está mucho más comprometido y ellos solamente indicaron que estaba comprometido en dos proyectos, en el caso del tren eléctrico y en el caso de la interoceánica. Y que la coima que habían corrompido con un monto no mayor de los 30 millones. Ahora sabemos que es mucho más. Para un solo proyecto hubo 30 millones en el caso de Toledo. Toledo, sí. Ya. Después salieron las otras declaraciones. O sea, fue paso a paso el reconocimiento de varias cosas. Pero, ¿qué ha pasado en el caso peruano y cómo se ha abordado la investigación? El primer error, no hubo la inmediatez de tomar acciones aquí en el Perú, de hacer las llamadas detenciones preventivas que ahora se utiliza bastante. Ahí se dejó salir, los casos estaban ya sonados, se dejó salir a los funcionarios, no se hizo ninguna intervención a sus locales. O sea, y yo recuerdo con mucha tristeza una conferencia de prensa donde salió Hamilton Castro, el fiscal de ese entonces que estaba encargado, el fiscal de la Nación, Sánchez, diciendo que no era necesario hacer los allanamientos ni las pesquisas acá porque esa información estaba en Brasil. ¿Cómo que no era necesario? Si el centro de operaciones para Latinoamérica se daba aquí en el Perú. Bueno, en todo caso, usted dice que se han tomado malas decisiones y que el acuerdo tiene deficiencias. Pero ¿en qué estamos ahora? ¿En qué hemos avanzado? ¿Cuándo presentó el informe usted que le encargó el Congreso? En 2016, en el mes de mayo.
Y fue eso presentado también porque como en el Congreso no se aprobó... Mayo del 2016. Ya. Sí, es decir, antes de la confirmación que vino de Estados Unidos. Así es. ¿Y qué es lo que concluyó usted? Bueno, de que habían actos de corrupción sumamente preocupantes en diferentes proyectos. ¿Imputables a qué gobiernos? A ver, en el caso de la interoceánica era a varios gobiernos. Comenzaba con Toledo, seguía con García y terminaba con Humala. O sea, era un proceso es un proceso muy complejo, porque a veces nosotros solamente vemos, y parece que los análisis que veo, solamente se ve la licitación, la obra, pero no se ve la complejidad de la concesión. O sea, Estado invierte, empresa corrupta, recupera la inversión para ellos. Así se ha dado ese modelo. Entonces, eso fue interoceánica, gasoducto fue el otro, implicado el gobierno de Humala, línea amarilla, implicado la gestión municipal de Susana Villarán. Vimos el caso de Olmos en sus dos fases, Olmos en el proceso de la construcción, de la construcción y el caso de la venta de tierras. Los dos son los dos elementos que se dieron en dos gobiernos, Toledo y García. Después vimos el caso de bueno, esos fueron los principales que vimos. Hubieron otros más, ¿no? Ahora bien, usted, yo recuerdo que respaldó a Pedro Castillo durante la campaña, hasta el punto de que fue seleccionado para participar en el debate, para defender el plan económico de Pedro Castillo, en aquel debate que hubo durante la campaña. ¿Cómo reacciona el militante contra la corrupción, que usted es de larga data, el aymara orgulloso de su comunidad e indignado contra la injusticia y contra la corrupción? ¿Cómo reacciona cuando toma conocimiento de la denuncia fiscal formulada contra Pedro Castillo? Yo creo que hay tres cosas. Hay la parte que es legal, la que tiene que verse desde el punto de vista jurídico, y que los casos y los indicios de corrupción tienen que ser investigados. Ese es un tema. Y Castillo tendrá que defenderse. Pero la defensa de él es que no se le puede investigar. La defensa de él es que no se le puede investigar. Pero lo están investigando, ¿no? O sea, el caso ya no, porque ya se presentó el informe de la investigación preliminar. Ahora falta que el Congreso decida. Y el presidente ha presentado, como usted sabe, tutela de derechos. Pero hay un tema que sí es importante indicar. Tanto yo y usted no somos fiscales, tampoco somos jueces, ni mucho menos jueces para poder decir eres culpable. Eso tiene que demostrarse. Ahora está a nivel de hipótesis, y si las hipótesis se demuestran en el proceso de la investigación, sea ahora o sea después, tendrá que asumir la responsabilidad. Y si no lo demuestra, implica más sonido político, ¿no? Bulla política. Pero ese es un tema. A mí me preocupa tres elementos. Uno que es su defensa legal, que toda persona acusada de algo lo tiene que hacer. Es como político, es su defensa política, pero el otro, que es el tema de abordar la gestión de gobierno. Y yo creo que los otros dos los está absorbiendo y falta responder a lo que él se comprometió con el país. ¿En qué signos concretos ve usted que la gestión de gobierno no está a la altura de lo que usted esperaba? Bueno, yo creo que es importante para el país un tema desde mi punto de vista sustancial, y que se deriva y que genera corrupción en el sentido mucho más estructural. Cuando vemos el concepto de corrupción, ¿qué es? Corrupción es la utilización del poder político para fines privados perversos, ¿sí? Es cuando el objetivo y el interés privado perverso se pone por encima del interés público, ¿ya?
la debilidad del interés público es fuerte. Y eso no está debilitado solamente por el actual gobierno, es una debilidad generada históricamente, generada por muchos gobiernos. Hemos tenido casi un país como un barco a la deriva, donde ha sido el interés privado perverso donde te pone esto es lo que hay que hacer. Sucede en los municipios, sucede en las regiones y sucede en el país. En un municipio que el contratista dice, oye, ya yo te hago el proyecto, ya, y ya, pues funciona todos los mecanismos de corrupción. Es que es el interés de ese privado, que se pone por encima de lo que piensa la gente. Ese es un tema clave. ¿Cómo es que dejamos de ser un barco a la deriva? ¿Cómo es que hacemos que el interés público se ponga por encima del interés privado? ¿Por qué ha sucedido que no hemos podido comprar Uria y 4 licitaciones han fracasado? Eso tiene su propia explicación. Primero, que el Estado no es igual que una empresa privada. ¿Ya? Una empresa privada determina sus propias decisiones en su relación de costo y beneficio y punto, y no tiene que dar cuenta a Contraloría, ni a la OCE, ni a nada. Simplemente ve su relación costo-beneficio, si conviene o no conviene, ve su cadena de suministros y punto. En el Estado es diferente. No se puede utilizar y combinar el esquema privado y meterlo dentro del esquema público. Pero de todas maneras, 4 licitaciones internacionales, Estado no privado, parece algo particularmente grotesco, ¿no? Sí, yo soy muy crítico también en cómo se ha manejado. Respecto de Petroperú, por ejemplo, usted que conoce ese tema, ¿cómo lo analiza? ¿Qué ha pasado? Creo que lo que he visto, las reflexiones últimas, es nuevamente por el lado de los efectos. Petroperú siempre era así. ¿Cómo llega a este estado? Uno, hace muchos años teníamos petróleo, teníamos crudo y refinábamos. Hasta el 2011 todavía la oferta de combustibles refinados estaba a la par de la demanda de combustibles en el país. Ahí empieza a haber problemas. 2017. Lo que ocurre es de que la demanda de combustibles, ¿ya?, se pone muy por encima. Crece mucho y la producción baja. La primera explicación. Refinería de Talara. La vieja refinería de Talara se paraliza. Y con el asunto de que se construye una nueva. Primer tema. La ley dice modernización de la refinería de Talara, no dice nueva refinería, pero se hizo nueva refinería. Esa refinería nunca debió pararse, debió hacerse una nueva refinería, sí. Y ahí hay temas que investigar, porque cuando vemos los precios y cómo ha subido astronómicamente el precio de la refinería, es atroz. De acuerdo. Ya, de ahora, 1.300 que fue al inicio, más de 7.000. Usted ha subrayado lo grave que es la mala gestión pública. Hay que suponer que una parte de la mala calidad tiene que ver con la corrupción. ¿Cómo reacciona usted cuando toma nota de que hay exministros prófugos, parientes y allegados al presidente de la República, prófugos de la justicia? Cada vez más. ¿Cómo reacciona el hombre que se indignaba tanto, lo recuerdo en el Parlamento, contra los políticos que tenían más que indicios sobre corrupción? Bueno, primero los que están ya en una situación, esos no tienen ningún tipo de cobertura, tienen que investigar si Pero tienen... alguien los está ayudando para que se escapen tanto tiempo y para que no se les encuentre, ¿no? Bueno. Cobertura tienen. Yo veo que hay mucha gente, inclusive de Lavallato, que tampoco se le captura. No, pero no escapados. Prófugos sí, peruanos que se han desaparecido 5 años. Claro, ahí está el señor Monteverde, persona clave para poder explicar la ruta de dinero en el Perú. Fugado, su esposa, que era parte del aparato de cómo debe funcionar la ruta de dinero,
se ha fugado hace muchos años. Bueno, eso es cierto, está dando nombres efectivamente de personas buscadas por la Fiscalía. Juan Pari, muchas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones, y nos seguirá compartiendo sus reflexiones sobre la lucha contra la corrupción, porque veo que todavía está usted a la espera de pruebas que cree que no existen todavía. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y saludos a sus paisanos aymaras, naturalmente. Si lo hacen en lengua aymara, tanto mejor. Ha sido Juan Pari, ingeniero economista, excongresista de la República. Hacemos una pausa y retomamos las cosas como son.